yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. En realidad son dos. A ver, pero quiero por favor que su mente viaje a lo más rápido posible. Cuando piensas en Jesús, ¿cómo lo visualizas? Y la siguiente, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente cuando piensas en Jesús? ¿Cómo lo imaginas? ¿O cómo te lo ha vendido Hollywood a Jesús? ¿Sí viajó rápidamente? ¿Por qué la mayoría ven a un hombre de 30 a 33 años con cabello marrón y una barba, con un niño en sus brazos o un cordero cargando en sus hombros, o la mayoría lo visualiza colgado en una cruz? ¿Cuántos visualizaron hacia Jesús? Levante la mano. ¿Quién? Así, sea honesto, sea sincero. ¿Quién lo visualizó? Nadie quiere, mejor no levantan la mano, ¿verdad? El libro de Apocalipsis revela a un Jesús diferente. Ya no lo describe como el siervo sufriente que profetiza Isaías. No es el Jesús que caminaba aquí en la tierra, sino revela a Jesús tal como es Él hoy. Su cabello ya no es marrón. El cabello, el color del cabello de Jesús ahora es blanco. ¿Quién visualizó a Jesús con su cabello blanco? Levante la mano. Una mano. ¿Quién más? Nada más una mano. Apocalipsis significa revelación y es la revelación de Jesucristo. Si hay un libro en la escritura que describe cómo es Jesús, ahora es Apocalipsis. Apocalipsis no fue escrito para infundirnos miedo, temor, pavor por las copas de ira de Dios, por las plagas, al tocar las trompetas. No fue para eso. Apocalipsis fue escrito para revelarnos a Jesús. Y quiero que veamos por favor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Ponga atención ahí. Y en medio de los 7 candeleros, vea por favor, porque de este versículo se desprende todo el mensaje. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, ¿a qué todo esto? Quiero que veamos varios principios y algunas descripciones de lo que es la revelación de Jesús. Apocalipsis, lo dije hace un momento, es una revelación de Jesús. La intención no es sembrar el temor o el pavor por las plagas, sino revelarnos a Jesús. Ahora, la revelación que nos da el apóstol Juan en Apocalipsis es que Jesús es el eterno Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice el apóstol Juan, el que es en el presente, el que era el pasado y el que ha de venir el futuro. Aquí encierra los 3 tiempos. O sea, nos describe y nos enseña la eternidad de Jesús. Nos está revelando y nos está recordando, y claro, lo vemos en todas las escrituras, que Jesús es el eterno Dios, Dios con mayúscula, y eterno también. Pero también Jesús es el testigo fiel. Pero Jesús también es el primogénito de los muertos. Pero también Jesús es el soberano de los reyes, y Jesús es el que nos amó, el que nos lavó, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No solamente te amó y no solamente te salvó o te lavó con su sangre, sino que te hizo rey y te hizo sacerdote. La siguiente vez que alguien te quiera humillar y hacerte sentir con peor que una cucaracha, tú no debes de recibir ni aceptar el sentirte menos, porque tú eres un rey y eres un sacerdote. Y debes creértela, lo que Dios dice de ti. Él nos amó y nos lavó y nos constituyó reyes y sacerdotes. Nada más. Tú eres un rey y tú eres un sacerdote. El rey gobierna y el sacerdote intercede por otros. Es un equilibrio perfecto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No solamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino que cuando Él nos rescató y nos adoptó como sus hijos, Él nos adopta también como su imagen y como su semejanza. Él es el rey de reyes y Él es el sacerdote de sacerdotes. Ahora, tú eres un rey y eres un sacerdote. No debes por qué sentirte menos. No debes sentirte como un gusano. Recuerda que eres un rey y un sacerdote. Ahora, al que solo Él es digno de gloria e imperio por la eternidad. Aquí nos revela Juan que solamente Jesús es digno de gloria. Y Él es digno de tomar el qué, el poder, el imperio. En esta reunión, ¿quién es el único digno de gloria? Jesús. ¿Para quién cantas tú? Para Jesús.
¿Para quién aplaudes tú? Para Jesús. ¿Para quién te congregas tú? Para Jesús. ¿Para quién limpias los baños? Para Jesús. ¿Para quién acomodas la silla? ¿Para quién invitas a otros? Para Jesús. Es para Jesús. ¿Sí o no? ¿Para quién estamos construyendo este auditorio, este templo, esa fachada? Es una fachada ostentosa si usted la ve, pero para la gloria, ¿para quién es? No va a ser para el pastor, no va a ser para la iglesia, es para Jesús. Porque dice, Él es el único digno de quién, de gloria e imperio por la eternidad. Por la eternidad. En ningún momento, en ningún instante hay un quiebre o una oportunidad para que tú y yo recibamos o el hombre reciba gloria. Jamás. Por la eternidad, Jesús es digno de gloria y del imperio. Dice aquí también que Jesús viene con las nubes. Si alguien te dice Jesús ya vino, pues tienen que pasar dos cosas para que Jesús venga. Viene en el transporte del cielo, que son las nubes, y todo ojo lo va a observar. Tiene que venir con las nubes. Hay algunos grupos de ya casi 100 años o un poco de más de 100 años, se levantó un grupo creyente que dijo que Jesús ya había venido o que Jesús ya vino, pero no pasaron esas dos cosas, porque dice que Jesús viene con las nubes y que todo ojo lo verá, porque Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice aquí que Jesús también es el todopoderoso. Solamente en el universo, solamente en la divinidad existe un todopoderoso, que es Dios, o sea, Jesús. Él es el todopoderoso. Si tú tenías dudas de la divinidad o de la deidad de Jesús, que si es el mismo que Jehová, ahí está. Yahvé, el que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, el que llamó a Abraham, el que dialogaba con Adán en el Edén, es el todopoderoso. Y dice que Jesús es el todopoderoso. Ahí está. Vamos a ver también un poquito de los 7 candeleros y también veamos cómo es Jesús ahora. Si lo podemos encerrar, encajonar. Muchas veces en la escritura vemos cómo, para que nosotros podamos entender, se encierra o se encajona a Dios atribuyéndole forma humana. Aunque Dios no podemos encerrarlo y limitarlo a que tenga una mano con los 5 dedos y ojos, porque Dios es espíritu. Pero Juan nos revela que Jesús tiene ojos, pero muy diferentes a los nuestros, y tiene también una lengua muy diferente a la nuestra. Y no, ahora Jesús no tiene ya el cabello marrón o el cabello oscuro, ahora lo tiene blanco. Veamos. Del versículo 11 en adelante podemos ver que Apocalipsis fue dirigido a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. El pastor Andrés Speaker está ahorita casi concluyendo una serie del mensaje de las 7 iglesias que describe aquí el apóstol Juan. Originalmente Apocalipsis fue escrito pensando en la gente que se congregaba en esas 7 iglesias, que se encuentran o se encontraban en lo que es ahora el país de Turquía. Lamentablemente, todas las profecías o las advertencias que el apóstol Juan les hizo a estas iglesias se cumplieron. No existen iglesias, una iglesia cristiana ahí en ese lugar. Pero vamos a ver por qué. Y también vamos a ver que Apocalipsis fue dirigido, fue pensado para llamar la atención, la mente, la imaginación y el corazón de la gente de ese tiempo.
Existen dos corrientes muy marcadas cuando interpretamos Apocalipsis, la que es la preterista, que fue escrito para la gente de ese tiempo, o la futurista. Hay muchos teólogos, cantidad de teólogos que tratan de tomar los principios y la enseñanza o el significado de Apocalipsis de una manera futurista, todo para las últimas cosas. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas o de las profecías que se dijeron en Apocalipsis ya se cumplieron y fueron escritas para la gente, los cristianos de esa época, y muchas, claro, en el paso de los tiempos y otras para el final de los tiempos. Pero quiero que veamos, Jesús está en medio de los 7 candeleros o candelabros. Nos dice Juan que había 7 candeleros. ¿Qué es lo que había en el tabernáculo? Si usted viaja lo que es al tabernáculo que construyó Moisés, Dios le mandó a Moisés: vas a poner dentro del tabernáculo que está el arca del pacto, vas a poner un candelero. Un candelero tiene lo que es el tronco y tiene 7 brazos. Pero la finalidad del candelero, ¿sabe qué era? Alumbrar el arca del pacto. La finalidad del candelero o de estas iglesias, cada iglesia, la de Esmirna, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Éfeso, la Odisea, cada iglesia es un candelero, pero la finalidad del candelero no es alumbrarse a sí mismo, sino alumbrar, iluminar ¿a quién? A Jesús. Dice aquí en el versículo 13 que en medio de esos 7 candeleros, ¿quién está? Está Jesús. Entonces el propósito y la finalidad del candelero, o en este caso la iglesia de vida con propósito, de tú que eres que Dios te amó, Dios te lavó, es alumbrar ¿a quién? A Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces la misión de los candeleros es hacer brillar a Jesús. Jesús viste una ropa que llega hasta los pies, ceñido con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos ahora son blancos. Sus ojos son como llama de fuego. Sus pies son semejantes al bronce bruñido. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en una tormenta y que caiga un rayo como a 50 o a 100 metros? ¿Qué, a usted le ha pasado eso? A mí como en 3 ocasiones ha sucedido que ha caído un rayo como a unos 50, 60 metros. Bueno, si hubiera caído a 10 o 5 metros no la estaría contando. Y sientes que hasta se te va a salir el corazón. Dice que así es su voz. Y vamos a ver, nos dice: en su diestra tiene 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Su rostro es como el sol cuando resplandece. Al que en su presencia Juan cayó como muerto. Pues no era para menos. Imagínense, escuchó a Jesús hablar como el estruendo de muchas aguas. Y su rostro, ¿cuántos de ustedes han mirado al sol cuando éramos pequeños y te decían que iba a eclipsar y no veas el eclipse porque te quedas ciego? ¿Y sabe qué era lo primero que, al menos sabe qué es lo que decía el niño Eduardo? Pues voltear. Y sí quedaba yo medio lampareado y ya yo comprobaba que no me quedé ciego. Y nomás le hacía así de reojo, pero todos los niños hacíamos eso. ¿Usted lo hizo o no lo hizo? O nada más yo era un poco travieso. Y nos dice el apóstol Juan que se puso su mano sobre él y le dijo: no temas. El que tiene las llaves de la muerte
y el Hades, el que vive y estuvo muerto. El que vive por los siglos de los siglos. O sea, vemos que hay todo esta descripción y esta revelación de Jesús. Por eso la importancia de que tú y yo no debemos imaginar ahora a ese Jesús. ¿Lo dejo un ratito mejor? Si quieres, corta el sonido. ¿Me alcanza a escuchar hasta allá? Ok. La importancia entonces ahora de que nosotros podamos visualizar al Jesús del que le fue revelado al apóstol Juan y que nos revela ahora a nosotros. Es un Jesús, no es el siervo sufriente que describe Isaías. Isaías diserta toda una cantidad de capítulos en sus profecías acerca del siervo sufriente, el Cordero de Dios, el que no abría su boca, el que todo el mundo se burlaba, lo injuriaban, lo mataron, lo crucificaron. Ahora, ¿quién es? Ahora es la revelación de Jesucristo, es que Él es el Rey de Reyes. Que ahora cuando Él habla es como el estruendo de muchas aguas. Ahora su lengua es como una espada de dos filos. Podemos ver esta revelación que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la aplicación o cuáles son las enseñanzas que tú y yo debemos tomar en cuanto a la revelación de nuestro Señor Jesucristo? Veamos, por favor. Algunas conclusiones. La iglesia, que son los candelabros, ha sido llamada a hacer brillar la vida de Jesús en este mundo. Escucha bien, la iglesia, que son los candelabros, hemos sido llamados a hacer brillar la luz de Jesús en este mundo. ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Juan le da a la iglesia de Éfeso? Primero empieza halagándolo, que dice que no puede tolerar a los falsos apóstoles, sino que los ha probado a ver si lo son. Pero dice: tengo contra ti algo, que has abandonado tu primer amor. ¿Cuál debe ser nuestro primer amor en nosotros? ¿Quién es nuestro primer amor? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿El hijo? ¿El deporte? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Quién es nuestro primer amor? Nuestro primer amor es Él. Nuestro primer amor es Jesús. Amarás a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dice: si tú no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. O sea, en pocas palabras, vas a dejar de alumbrar a Jesús. Cuando nosotros empezamos a dejar nuestro primer amor, empezamos a dejar de iluminar a Jesús, y la gente empieza a dejar de ver a Jesús. Y desafortunadamente esta profecía se cumplió en la iglesia de Éfeso. Usted puede visitar Turquía o vea las predicaciones del pastor Andrés y va a ver, ahí hay una introducción y hay un varón ahí que da toda una reseña de esas ciudades que existen actualmente. Pero vamos a ver que si usted deja su primer amor, usted que es el candelabro, usted que es el candelero, que usted deja de iluminar a Jesús, porque muchas veces queremos iluminar sobre nosotros mismos, y es que no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Veamos, Jesús está en medio de los candelabros, y los candelabros iluminan hacia el centro, que el tronco del candelabro es Jesús.
los 7 brazos del candelero no iluminan sobre ellos mismos, sino iluminan ¿a quién? A Jesús. En el Antiguo Testamento iluminaban hacia el arca, hacia Dios. Vamos a ver que usted y yo debemos iluminar para que se vea quién, Jesús. Yo te pregunto, en tu vida, en todo lo que haces, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en el negocio, en la calle, donde quiera que tú andas, donde quiera que te desenvuelves, tú estás iluminando para que Jesús brille. Vida con propósito está iluminando ¿para qué? Para que Jesús brille, para que la gente de Zacapu vea a Jesús. Cuando en cualquier ministerio, el de la alabanza, el de la enseñanza, tenemos un ministerio nuevo que es la taquería. Y ahí en la taquería se tiene que brillar a Jesús. Me da tanto gozo porque Dios no se equivoca. Y si esa taquería no es por una locura que está en mi mente, sino es el Espíritu me impulsó a hacer esa taquería. Yo le había dicho que yo la iba a empezar hasta que estuviera ya terminado eso. Pero a través de la taquería hay gente. Este viernes pasado vinieron por lo menos 4 personas que no los vemos aquí sentados escuchando el mensaje. Y a lo mejor no vienen, ellos vienen en busca de que les quitemos el hambre o de gustar un taco estilo Apatzingán, pero están entrando a la iglesia. Es extraña esa puerta, ¿no? Es una puerta quizá extraña a través de una taquería en la iglesia. Y a través de la taquería yo puedo relacionarme con gente que necesita de Dios. De hecho, uno de los varones que vino me sorprendió que hay un balón, no voy a decir la marca, pero es caro ese balón de fútbol. Y ese balón no es que lo donó fulano para aquí, para la iglesia. Bueno, ya tenemos lo vamos a estrenar el próximo jueves. Y te voy a decir, cada ministerio que hacemos, tú y yo, el grupo Conexión, ahora que va a haber el grupo Conexión de jóvenes, debe ser para que brille Jesús, iluminar a Jesús. Porque es lo que está advirtiendo la profecía que el apóstol Juan le dice a la iglesia de Éfeso: si tú no te arrepientes, si no regresas al primer amor, voy a quitar ese candelero, ya no vas a luzar más. Y cuando el candelero empieza a opacarse, Jesús ya no se ve y empieza a morir. Es un cristiano que empieza a morir. Ya la gente ya no ve más a Jesús. Si vida con propósito no regresamos a nuestro primer amor, ya no vamos a iluminar a Jesús para que la gente lo vea. ¿Cuál es la revelación que tiene la gente de Jesús? ¿Cuál es la revelación? ¿Cómo solamente uno de ustedes, cuando se imaginó a Jesús, lo miró con su cabello blanco? Seguramente ya habías leído esa parte, o quizá no. Pero ¿cómo está visualizando? ¿Cuál es la imagen de allá, la gente afuera? ¿Cuál es la imagen o el concepto que tienen de Jesús? Un Dios muerto o moribundo que está en la cruz. La revelación de Apocalipsis ya no nos revela a un Jesús así. Ya no nos revela a un Jesús crucificado. Ya no nos revela a un Jesús humillado. Claro que Él sigue siendo humilde, sino nos revela al Rey de Reyes. Nos está revelando a quien, al yo soy, al Todopoderoso. Nos está revelando a un Jesús que no soportas mirar el rostro. O sea, dice que Juan cayó como muerto. Juan convivió 3 años y medio con ese Jesús. Habían pasado 60 años. Ya habían pasado 60 años en que el apóstol Juan se le recostaba un pecho Jesús al pecho de Jesús.
Y Juan estuvo ahí en el momento de la crucifixión de Jesús. El apóstol Juan estuvo cuando Jesús ascendió al cielo. Y después de 60 años, el apóstol Juan, que fue el único que quedó vivo, el único que no fue mártir, tiene una segunda revelación de Jesús, muy diferente. Dice que cayó como muerto. Yo creo que todos nosotros también, a lo mejor si hubiéramos caído muertos, no como muertos, sino muertos. Tú eres el candelero. Y el candelero no brilla sobre sí mismo. Ahora, entonces Jesús, que es el centro de todo lo que hacemos, como es el centro, el tronco del candelero. Y no se trata de iluminarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. No se trata de hacernos famosos. No. Mi intención en publicar las predicaciones nunca ha sido yo hacerme famoso. Que se haga famoso el nombre de Jesús, y que Jesús que se haga famoso. Yo no morí por nadie en la cruz. Ahora lo que voy a decir es bien tremendo, por favor. Y aunque sea lo único que usted capte y se lleve el día de hoy, pero cáptelo por favor. Dice, hay un peligro cuando uno es usado por Dios. Es fácil que le llegue a gustar la luz. Si usted empieza a ser usado por Dios y usted invita almas a su grupo Conexión, a la iglesia, Dios lo empieza a usar. Existe la tentación y un peligro que usted le empieza a gustar esa luz que le corresponde a Jesús. ¿Por qué? Cuando llevamos a alguien a Jesús, siempre vendrá la tentación de decir, gracias a que yo te llevé a la iglesia o te compartí de Cristo, se salvó tu matrimonio o cambió tu vida. O cuidado. No, o sea, ¿quién es el que cambia vidas? ¿Quién es el que salva? Pues es Jesús. ¿Sí o no? En ningún momento alardeamos. Nosotros solamente somos instrumentos. A cantidad de gente, créame, y más en varones, hay varones que les he dado, aquí yo soy suave. Me considero que Dios así me manda a predicar, que predico blando. A lo mejor a veces sí un poquito más duro, porque veo como algunos como que se revolotean, ¿verdad? No sé si sea porque pero se están acomodando en la silla. No es por la predicación. Pero a cantidad de varones que los he tenido hacia solas, les digo hasta menos groserías, les digo hasta de lo que se van a morir. Y es una consejería directiva. Y gracias a Dios, pero ha sido gracias a Dios, que una vez estaba yo orando por un varón que traía una relación. Ese varón traía una relación de adulterio, su matrimonio a punto de tronar. Le digo, ¿cuál es tu mal? Le digo, ¿sabes cuál es tu mal? Deshazte de ese mal. Y saca el celular y lo avienta al piso y lo rompe en 1000 pedazos. Y él fue libre. Y él sigue con su esposa. Su esposa lo perdonó. Pero no fue gracias a mí, fue gracias a Dios. Yo solamente soy un instrumento. ¿Para qué? Para llevar a las almas a Jesús. Tú y yo somos instrumentos, ¿no? Por eso te digo, cuando tú eres usado por Dios, vas a tener la tentación de que te empiece a gustar la luz. Acabamos de ver hace un momento que toda la gloria y todo el imperio, todo el poder y la alabanza, ¿para quién es? Para Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos y es un honor maravilloso. Yo me siento como pez en el agua cuando le comparto las buenas nuevas de salvación a gente que nunca las he escuchado.
Este sábado antepasado estuvimos 9 varones. Yo espero que en la siguiente hayamos más. Y hubo 2 varones que necesitaban escuchar la palabra del Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Yo estoy tan confiado porque dice, hay una promesa, dice, mi palabra no vuelve vacía. Así como la palabra que se ha predicado, que se ha compartido, que usted ha escuchado, no vuelve vacía. Yo ese sábado en la noche, no sé si fue la madrugada, no sé ni qué horas, mi güerita sí se dio cuenta. Tuve una lucha espiritual fuerte. Pero esa lucha espiritual fue por uno de los varones que estaban ahí, que hizo una oración. A Satanás no le gusta perder adeptos. Él quiere llevarse a millones y millones con él al infierno. Entonces, cuando tú le empiezas a arrebatar almas, él va contra ti. Se enoja. No, ay, qué bonito, mira qué tierno, ya te llevaste otro. Él va a tirar a matar. Anoche me quedé en la casa de mi mamá. No la dejamos en la noche a mi madre y tratamos ni en el día tampoco, aunque uno de mis hermanos vive a un lado. Y tuve una lucha espiritual. Una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que prediquemos estos mensajes. Estos mensajes que nos hablan de que son mensajes cristocéntricos, que nos regresan a Jesús, que nos revelan a Jesús, que nos recuerdan que tú y yo debemos regresar a nuestro primer amor, que nos recuerdan de que hay una profecía sobre Éfeso. Si tú no te arrepientes, si tú no regresas a tu primer amor, voy a quitar el candelero de tu lugar. Si tú no si tú y yo no regresamos al primer amor, que es Jesús, si no lo amamos con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, con toda nuestra pasión, vamos a dejar de brillar. Y cuando el candelero ya no tiene luz, la gente no va a mirar más a Jesús en nosotros, ni en la iglesia, ni en los ministerios. La gente debe ver a Jesús, debe brillar. Jesús debe brillar. Si dejamos de dar luz y el candelero pierde su función, en vez de estar iluminando para que la gente vea a Jesús, la gente va a mirar ¿qué va a mirar? Va a mirar al monstruo que hay adentro. Van a mirar lo contrario. Yo le titulé a este mensaje el candelabro. Y aunque del candelabro menciona muy poco, ¿no? Nos da una lista grandísima de lo que es Jesús ahora, de cómo es Él en su persona, en su esencia, en su poder, en su eternidad. Pero nos describe que el candelabro debe alumbrar para que al que está en medio, que es Jesús, para que se ilumine a Jesús y la gente venga a Jesús. Y la palabra que Dios nos da es: arrepiéntete, regresa a tu primer amor. Nuestro primer amor es Jesús. Cualquier amor aquí en la tierra, sin excepción, cualquier amor, al dinero, al sexo, al paseo, etcétera, etcétera. Ahí pueden ser miles de amores. En algún momento te va a hartar y va a fastidiar y te va a traicionar y te va a lastimar y te va a decepcionar y ya no te va a gustar y ahora lo vas a cambiar por otro. Y así es el hombre. El corazón del hombre, el espíritu del hombre jamás se va a saciar con todos estos placeres o dioses que acabo de mencionar.
El corazón del hombre fue diseñado para que el único amor verdadero y puro que puede llenarlo, que puede hacerlo pleno, es el amor a quién, a Jesús. ¿Cierto o no? Y no me van a dejar mentir, muchos de los que están aquí experimentaron antes de ir a Jesús en muchos de estos placeres y no estabas pleno. Y por eso un día buscabas en una cosa y buscabas en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra. Porque el único que puede dar la plenitud en el corazón del hombre es cuando tú y yo estamos enamorados de Él. Eso es lo que Dios quiere que regresemos. ¿Lo hacemos?